Hola, buenos días a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Como lo prometido es deuda, os dije que ahora en septiembre haríamos una paellita de puchero y que os prepararía también un vídeo de cómo se realiza un buen caldo, ¿vale? El vídeo lo tenemos en marcha, en poquito lo tendréis en YouTube y de momento lo que vamos a hacer hoy es esta paellita de puchero. La paella de puchero es algo muy sencillo, una vez lo tenemos todo preparadito, ¿vale? Es algo que no tiene mucha complicación, pero que si seguimos unos pequeños truquitos o consejos, nos va a dar un resultado excepcional, ¿vale? Una vez tenemos hecho el puchero, lo que voy a hacer es picar un poco de cebolla y ponerla a pochar, ¿vale? A mí la cebolla me gusta siempre que se quede muy blandita, porque si se queda un poco dura es incómoda de comer, no me parece que sea un toque agradable. Así que nada, como veis empezamos a hacer esta cebollita, pero como veis, empezaréis a ver aquí, se va acabando un poco, porque no tiene nada de jugo. ¿Qué hago yo? Dentro del puchero siempre compro huesos de caña, huesos que tengan tuétano, ¿vale? Y le vamos a añadir ahora lo que es el tuétano, para que le dé mucho sabor, ¿vale? El tuétano es impresionante. Hubo una época que se prohibió, cuando las vacas locas y demás, no se podía usar, pero es un alimento que tiene un sabor y una textura brutal. Y una vez le añadimos el tuétano, aquí está lo que me gusta hacer a mí, ¿vale? Yo lo que hago es, cuando está ahora así, le pongo un poquitito de caldo. ¿Para qué? Diréis, ¿para qué le pone caldo? Pues le pongo caldo por dos cosas. Una, porque la humedad del caldo lo que va a hacer va a ser que haga la cebolla más blanda y consigamos hacer una pasta que luego no se nota al masticar. Y por otra parte, toda la sustancia que tiene el caldo lo que va a hacer es ir pegándose a la paellera, ¿vale? Con lo cual vamos a conseguir que toda esta sustancia se pegue a la paellera, que luego el arroz tenga un mejor color y que nos aporte un sabor extra. Digamos que vamos a caramelizar un poquitito el caldo. Para mí este es el secreto de una buena paella de puchero. Evidentemente en el restaurante es complicado que los que hacen paella de puchero pierdan el tiempo, entre comillas, haciendo este proceso, ¿vale? Haciendo el proceso de caramelización. Pero como yo estoy aquí en mi casa tranquilito y cocinando para la familia, no tengo ninguna prisa. Así que ya veremos cómo este caldo va reduciendo. Cuando reduzca y se pegue le echaré un poquitito más, ya lo iréis viendo, y a partir de ahí continuaremos. Vale, como podéis ver aquí ya se va reduciendo el caldo y ya nos va saliendo estas burbujitas, esa grasa que os decía antes, que nos va a dejar todo el sabor y todo el color. Yo hoy he tenido que usar una paella cerámica, ¿vale? Es mejor para mí usar las paellas que no son cerámicas porque luego le dan mucho más color, pero no tenía hoy el diámetro suficiente para hacerlo en la paella que no es cerámica, ¿vale? Como la cebolla aún le queda un poquitito más, para poder hacerse le echamos un poquitito más de caldo y le vamos a ir dando más sabor y caramelizando más. ¿Qué lleva esta paella de cocido? ¿O qué le voy a poner yo a esta paella de puchero? ¿Vale? Podemos decir cocido, podemos decir puchero. Aquí lo hacemos puchero porque es en Valencia, pero bueno, se podría hacer con cocido madrileño, con cocido leonés, con lo que quisiésemos. Mirad, del caldo, que cuando hemos hecho el caldo, tenemos un poco de verduritas, que las hemos cortado, un poco de chiribía, un poco de nabo, un poco de zanahoria. Tenemos toda la carne desmenuzada también, que tenemos aquí blanquet, tenemos carrillera de cerdo, tenemos partes de ternera y las pelotitas que os había enseñado antes también, ¿vale? Que yo las hago pequeñitas para que se cuezan directamente en el caldo.
Y como cualquier otra paella le vamos a poner un poquitito de pimentón, un poquitito de tomate y el caldo ya llevaba su azafrán, con lo cual ya va a tener su color. ¿Vale? Si veis, volvemos otra vez a evaporar. Vamos evaporando, la cebolla se va cocinando. ¿Vale? Cada vez va estando más blanquita, cada vez va estando más tierna. Y cada vez vamos a tener más grasa, vamos a tener más juguito rico. Al final, todo lo que son caldos y demás, cuanto más los reducimos, más sabor obtenemos. Con lo cual, este caldo de puchero, que ya era un caldo sabroso, si ahora le vamos dando estos toques de reducción, lo que va a hacer es potenciar todo el sabor de la paella. Ya os digo que para mí este es el gran truco de la paella de puchero. Esto es lo que le da la diferencia de una paella de puchero normal, que la hacemos en 15-20 minutos, a esta que vamos a estar más rato, pero le vamos a ir dando mucho más sabor. ¿Veis? Se ha vuelto a evaporar, la cebolla me queda un poquitito por cocinar, con lo cual le voy a echar un poquitín más de carne. Sin prisa. La prisa en la cocina muchas veces mata, ¿vale? Con lo cual las cosas hay que ir haciéndolas poco a poco. Muy bien. Ya nos queda poquito para el siguiente paso. Realmente la paella de puchero es lo que decimos, como ya lo tenemos todo preparado, los pasos son muy rápidos. Ahora, después de tener la cebolla, que es la parte de nuestro sofrito, lo único que vamos a hacer es darle un acabado al sofrito. ¿Qué suelen llevar los sofritos? Ajo, cebolla, tomate, un poquito de pimentón. Pues eso es lo que le pondremos ahora. Ahora, cuando se evapore este caldito y acabe de dejar toda la grasa, toda la sustancia, lo que vamos a hacer va a ser añadirle un poco de pimentón. ¿Vale? El pimentón lo que va a hacer va a ser darnos sabor y, aparte de darnos sabor, darnos color, darnos un arroz que luego tenga un color tostadito, no un color amarillo radioactivo como podemos encontrar en muchos restaurantes de playa y demás, que no trabajan con caldos buenos y no hacen los arroces buenos. ¿Vale? Si veis lo que os decía, aquí tenemos pegado, aquí se está pegando. ¿Veis la cebolla? Cómo está cogiendo un color dorado precioso. ¿Vale? Pues aquí este va a ser el momento, después de varios toques de caldo, de añadirle el pimentón. Vamos a añadir un poquitito de pimentón. Cuidado siempre de que el pimentón no se queme. Siempre tenemos preparado el tomate para que al momentito de echar el pimentón podamos echar el tomate. Y este tomate, el tomate tiene un ácido que se llama el ácido fórmico, ¿vale? Que lo que hace es extraer toda la sustancia que tenemos en la paellera. ¿Vale? Como veis, toda esa sustancia que se había pegado, ahora al rascar un poco con el tomate, va a soltarse de la paellera y va a quedarse en el sofrito. Y eso es lo que nos va a dar el sabor y el color que tiene que tener una paella. ¿Vale? Esto igual nos pasa con las paellas de puchero, con la paella valenciana o con cualquier tipo de paella. ¿Vale? Tenemos otra cosita también, que es un truquito que ahora os enseñaré, que es el tema del aceite. ¿Cuánto aceite tenemos que tirar? ¿Vale? Normalmente solemos tener unas medidas estándar de aceite, pero a mí lo que más me gusta, y sobre todo en las paellas que tengo el caldo hecho, porque en la paella valenciana, que hay que hervirla, es un poco más complicado, pero en las paellas que ya tengo el caldo hecho, mi manera de saber si estamos con aceite de más o aceite de menos es ahora cuando le echamos el arroz. ¿Vale? Ahora que ya ha sofrito el tomate, vamos a echarle el arroz. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es anacararlo. ¿Qué es anacarar? Anacarar es que le vamos a dar un golpe de calor a la parte externa del arroz, y lo que va a hacer va a ser
absorber todos estos jugos y cerrarse, para que luego le cueste más poder quedar pasado, ¿vale? Para que lo que peculiarmente o en la calle decimos que el arroz está empastrado o está empastrado. Muy bien, ya tenemos el arrocito, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la técnica que os decía. Mirad, para saber cómo vamos de aceite, el aceite es muy importante en los arroces. ¿Por qué? Porque el aceite es el que transmite el sabor. Una paella que no tiene aceite no sabe. Y una paella que no tiene aceite no socarra, ¿vale? Porque para hacer el socarrat necesitamos aceite para que fría. Con lo cual tenemos que tener aceite. Pero si tenemos aceite de más, ¿qué es lo que pasa? Que el arroz está muy bueno, pero luego nos sienta mal. Porque ese exceso de aceite hace que siente mal a la barriga. Yo lo que hago es que cuando ya tengo el arroz así marcadito, aquí en medio hago una raya, ¿vale? Quito el poquito de arroz y veo en el centro cómo está de arroz. Si vosotros veis que el centro está brillante, ¿vale? Es que tenéis bien de arroz, de aceite, perdón. Si veis que en el centro queda un charquito, como nos está quedando a nosotros, es que tenemos un poco de exceso de aceite. ¿Por qué tenemos este exceso de aceite hoy? Porque al echarle lo que es el tuétano, tiene una cantidad de grasa extra. ¿Qué hago yo si tengo exceso de aceite? Cojo un papelito, absorbo un poco de aceite del que tenemos de más, y a partir de aquí tenemos ya nuestro arroz listo. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Que yo hago esta raya y veo que aquí está seco, pues le pondría aceite, ¿vale? Así que ahora si veis, ya tenemos nuestro arrocito marcado, tiene su parte de aceite, que nos va a hacer que luego se carre, pero sin exceso. Pues bueno, ahora ya vamos a echarle el caldo, ¿vale? Esta paella no tiene muchas más historias. Vamos a coger el caldo. ¿Cuánto caldo hay que echar? De normal nos dicen que tenemos que echar 3 partes de caldo por una de arroz. Pero eso depende mucho de muchas cosas. Primero, si el caldo está caliente o si el caldo está frío. También depende de el tipo de arroz que tengamos, porque hay arroz bomba que necesita más caldo y más tiempo para cocer, y arroz como el Sendra que necesita menos tiempo y menos caldo, ¿vale? Y también influye de el nivel de arroz que le pongamos. Si ponemos muy poquitito arroz, que tiene una capa muy fina, tendremos que echarle más caldo porque irá evaporando antes. Y si, por el contrario, lo que tenemos es una capa de arroz gruesa, lo que tendremos que hacer es ponerle menos caldo, porque le va a costar mucho más evaporar, y si le ponemos más caldo lo que va a hacer es quedarse el arroz pegado. Así que nada, nosotros le hemos puesto más o menos unas 3 partes, porque el caldo no está completamente caliente y tampoco tenemos un exceso de fuego. Vale, el arroz, este tipo de arroz, que es un arroz bahía normal, suele tardar unos 16 minutos en cocinarse. También os dirán en muchos sitios de que los 8 primeros minutos tienen que ir con fuego muy fuerte y el resto tienen que ir con fuego lento. Pues bueno, eso depende, ¿vale? Depende sobre todo de la cantidad de arroz que haya y de la potencia del fuego que tengamos. No es algo que sea exacto. La mejor manera para hacer los arroces, evidentemente, es hacer muchos y ver realmente cómo funcionan. Pero para que os cojáis una idea, yo normalmente le bajo el fuego cuando ya veo que asoma el arroz, ¿vale? Cuando el arroz empieza a asomar por encima del caldo, es el momento de añadirle, o sea, de bajarle el fuego. Y ahora lo que voy a hacer es probarlo un poquitito, a ver cómo vamos de sal. ¿Vale? Aún está un poco dulce, le vamos a echar un poco de sal, pero no demasiado, porque este arroz aún tiene que reducir, este caldo aún tiene que reducir y aún tiene que concentrar más el sabor. Y ahora que ya empieza a hervir es cuando le voy a echar las pelotitas. Es cuando vamos a distribuir nuestras pelotitas, que se van a cocer solo con el calor del caldo.
Hay gente que le gusta sofreírlas, pero para mí no hace falta, porque solo con el calor de este caldo, luego le daremos la vueltita, ya veréis, y se van a quedar perfectas de cocción. No les va a hacer falta nada más. Como la carne ya la tenemos cocinada, la carne sí que la pondremos un poquitito más tarde. Y ahora vamos a dejar que la paella funcione solo con el arroz, el caldo y con las pelotitas de cocido. A mí me gusta hacerlas pequeñas y cocerlas así, porque así están muy tiernas. Hay gente que lo que hace es hacer pelotas grandes, cocerlas en el cocido con el puchero y luego trocearlas o poner unas láminas. Pero me parece más interesante hacerlo así porque lo que va a pasar es que estas pelotas van a tener una cocción exacta. Mientras que si las metemos dentro de lo que es el puchero, como van a estar ahí 2 horas cocinando, al final acaban secándose. Y así lo que vamos a hacer va a ser tener unas pelotitas muy tiernas. Aparte del truco de la panada también, que ya os enseñé antes. Como veis, estoy dándole la vuelta a todas las pelotitas para que se cocinen bien. Estamos repartiendo el arroz para que haya la misma cantidad de arroz por todas las partes de la paella o de la paellera. Esto de paellas, paelleras, paella valenciana y demás da mucho que hablar, ¿eh? Cada uno tiene sus manías. Unos le dicen caldero, otros paellera, otros paella. Bueno, eso ya va por gustos. Al final lo importante es el resultado. ¿Vale? Como veis ya tenemos nuestras pelotitas cocidas por un lado y nos van a quedar perfectas. Es importante también menear así un poquitito la paella para distribuir el arroz. ¿Vale? Es una de las maneras más fáciles que tenemos de distribuir el arroz. Menear un poquitito la paellera. Y como veis, una parte importante o un indicativo de que un arroz va a salir bueno es las burbujas cuando el caldo hierve. Si nosotros vemos que está saliendo una burbuja pequeñita con mucha grasa, eso nos va a indicar que va a salir un arroz muy bueno y sabroso. Mientras que si lo que nos sale son unas burbujas grandes y sin grasa, es indicativo de que algo está mal. Voy a probar un poquitito más de sal. El caldito a ver cómo está. ¡Buah! En este punto está perfecto. Aparte, la canela de las pelotitas que le hemos puesto antes le ha dejado su sabor y es brutal. ¿Vale? Vamos también dándole la vuelta y nivelando, porque si está un poco desnivelado, como veis aquí tiene un poco de desnivel y la parte de allí se queda siempre con un poco más de caldo, pues lo vamos girando un poquito. Y ahora, que ya lleva más o menos unos 8 minutos, lo que voy a hacer es empezar a repartirle un poco las verduras, hortalizas. ¿Vale? Aquí tenemos un poquitito de nabo. Vamos a ponerle un poquitito de chiribía. Un poquitito de zanahoria. Sí que es importante también que cuando hacemos el cocido, para hacer paella de cocido, que no le pongamos nunca patata, ¿vale? Porque si le ponemos patata, la patata suelta el almidón y luego lo único que hace es que se nos queme el arroz, porque tiene un exceso de almidón, el almidón se deposita en la parte
de abajo, en la parte de abajo de la paellera, y lo que hace es quemarse muy rápido. Y como os decía, como yo veo ya que el arroz está asomando, lo que voy a hacer es bajar la intensidad del fuego. Y ahora vamos a ir repartiéndole lo que es la carne. ¿Vale? Aquí tenemos desmigadita lo que son las carrilleras, la costilla de ternera, un poquitito de pollo. ¿Vale? Vamos a repartirlo todo bien para que vaya bien completita. Muy bien. Madre mía, esto va a estar de cojones. ¿Vale? Acabamos así un poquito con la carne y luego le pongo el blanquet. ¿Vale? El blanquet a mí me encanta, igual para paellas de carne que para paellas de pescado. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de grasa. ¿Vale? Y lo que hace es aportarnos mucho sabor. Vamos a acabar de repartir esta carne y ya tendríamos nuestra paellita preparada para acabar de cocinar. Bueno, ya la tenemos a punto de sal, ya la tenemos rica, pero estoy viendo que en la parte de aquí le falta un pelín de caldo. Con lo cual lo que voy a hacer es ponerle un poquitito más, ¿vale? Siempre tenemos que ir jugando con el caldo para que tenga la suficiente hidratación el arroz. Y nada, ahora ya lo único que necesitamos es que pase un poquitito más de tiempo y que se acabe de secar. ¿Vale? Como veis, el arroz ya se va secando, va estando hidratado, va teniendo su punto y nos falta un poquitito más para que vaya evaporando y a partir de ahí podré hacerle el fantástico socarrat, que es lo que nos gusta a todos. Vamos a acabar de secarla, vamos a acabar de hacerle su socarrat y esto en un minutito lo tenemos.